Listen carefully to this story in Spanish, first with English subtitles, then without subtitles, and finally with both Spanish and English subtitles. James Madison nació en Virginia. Creció entre campos, caminos de tierra y casas de madera. Su familia vivía en una zona rural, tranquila, lejos de las grandes ciudades. De niño, Madison no llamaba la atención. No era el más fuerte, no era el más ruidoso. A veces se cansaba rápido, prefería estar en silencio y observar. Muchos lo miraban y pensaban que no llegaría lejos, pero James tenía otra clase de fuerza. Tenía curiosidad, tenía paciencia y tenía amor por los libros. Mientras otros niños corrían afuera, él se sentaba cerca de una ventana, abría un libro y se quedaba allí, quieto. Madison leía despacio, leía con cuidado. Si algo era difícil, no lo dejaba. Respiraba, volvía a empezar y seguía. Cuando fue joven, también estudió mucho. Salió de Virginia para aprender más y regresó con una idea clara: el conocimiento podía servir al país. Con los años, el país donde vivía empezó a cambiar. Era un país joven, con discusiones, con miedos, con preguntas difíciles. James escuchaba esas discusiones. Veía que muchas personas querían cosas distintas y pensaba en un problema simple y grande: ¿cómo vivir juntos sin destruirnos? Madison no soñaba con ser famoso. Él soñaba con un país más estable, un país con reglas claras, un país donde la libertad estuviera protegida, un país que no se rompiera por cada discusión. Cuando llegó el momento de construir el nuevo gobierno, había líderes que gritaban más fuerte, otros peleaban por poder, otros desconfiaban de todos. Muchos tenían miedo de un gobierno demasiado fuerte y otros tenían miedo de un gobierno demasiado débil. James hizo algo diferente. Madison escribió ideas, escribió planes, escribió argumentos, escribió para unir, escribió para explicar y escribió para convencer sin insultar. Con ese trabajo, Madison ayudó al país a crear reglas importantes. Ayudó con la Carta de Derechos para proteger libertades como hablar, creer y reunirse. También para poner límites al poder, para que la gente no viviera con miedo. Y también ayudó con la Constitución para organizar el gobierno y evitar abusos, para dividir responsabilidades, para que nadie mandara sin control. Madison incluso escribió textos para defender esas ideas. Textos que ayudaron a mucha gente a entender el plan. No era un trabajo de espada, era un trabajo de mente. Muchas personas empezaron a llamarlo padre de la Constitución. A él no le gustaba presumir, prefería el trabajo silencioso. Más tarde, James Madison se convirtió en presidente. Fue el cuarto presidente de Estados Unidos. Llegó al cargo con experiencia y con una forma tranquila de pensar. Y cuando llegó a ese cargo, la vida no se volvió tranquila. Llegó una prueba dura, la guerra de 1812. Hubo noticias tristes. Hubo tensión. Hubo miedo en las ciudades. Los barcos y los puertos estaban en peligro. La gente no sabía qué podía pasar mañana. Y un día pasó algo que dejó a todos con el corazón apretado. Enemigos llegaron a Washington, D.C. Hubo humo, hubo fuego, y la Casa Blanca se quemó. La capital se sintió frágil, como si el país pudiera romperse. En un momento así, cualquiera se rompe. Madison también sintió el peso, pero no se derrumbó. Él se sostuvo con calma, con disciplina, con esperanza y con la idea de que el país debía seguir. En esos días, James no estuvo solo. A su lado estaba su esposa, Dolly Madison. Dolly era rápida para actuar, era valiente y tenía una mente práctica. Mientras la ciudad estaba en peligro, ella ayudó a proteger cosas importantes, papeles, objetos, símbolos que le daban ánimo a la gente. Ella entendía que algunos símbolos sostienen a un pueblo cuando todo parece perderse. Dolly entendía algo: un país no vive solo de edificios, también vive de memoria, vive de ideas, vive de símbolos que recuerdan quiénes somos. Después, con el tiempo, la guerra terminó. El país siguió adelante, con heridas y con aprendizaje. Madison también siguió.
no porque todo fuera perfecto, sino porque rendirse no era una opción. Cuando dejó la presidencia, volvió a Virginia. Volvió a su hogar en Montpellier. Allí buscó silencio, libros, pensamiento, conversaciones tranquilas. Recibía visitas. Hablaba de política con calma y seguía interesado en el futuro del país. Ya era mayor. Sus pasos eran más lentos. Sus manos temblaban un poco, pero su forma de mirar el mundo era la misma. A veces, al atardecer, Madison miraba el cielo. Recordaba al niño que leía cerca de una ventana. Recordaba al hombre que escribía ideas para unir. Recordaba al presidente que tuvo que resistir días oscuros. James Madison murió en 1836, en Virginia. Su legado no fue una espada, no fue un grito, fue otra cosa. Fue la idea de que un país necesita libertad, pero también necesita reglas justas, paciencia para construir y valentía tranquila para proteger lo importante. James Madison nació en Virginia. Creció entre campos, caminos de tierra y casas de madera. Su familia vivía en una zona rural, tranquila, lejos de las grandes ciudades. De niño, Madison no llamaba la atención. No era el más fuerte, no era el más ruidoso, a veces se cansaba rápido, prefería estar en silencio y observar. Muchos lo miraban y pensaban que no llegaría lejos, pero James tenía otra clase de fuerza. Tenía curiosidad, tenía paciencia y tenía amor por los libros. Mientras otros niños corrían afuera, él se sentaba cerca de una ventana, abría un libro y se quedaba allí, quieto. Madison leía despacio, leía con cuidado. Si algo era difícil, no lo dejaba. Respiraba, volvía a empezar y seguía. Cuando fue joven, también estudió mucho. Salió de Virginia para aprender más y regresó con una idea clara: el conocimiento podía servir al país. Con los años, el país donde vivía empezó a cambiar. Era un país joven, con discusiones, con miedos, con preguntas difíciles. James escuchaba esas discusiones. Veía que muchas personas querían cosas distintas. Y pensaba en un problema simple y grande: ¿cómo vivir juntos sin destruirnos? Madison no soñaba con ser famoso. Él soñaba con un país más estable, un país con reglas claras, un país donde la libertad estuviera protegida, un país que no se rompiera por cada discusión. Cuando llegó el momento de construir el nuevo gobierno, había líderes que gritaban más fuerte, otros peleaban por poder, otros desconfiaban de todos. Muchos tenían miedo de un gobierno demasiado fuerte y otros tenían miedo de un gobierno demasiado débil. James hizo algo diferente. Madison escribió ideas, escribió planes, escribió argumentos, escribió para unir, escribió para explicar y escribió para convencer sin insultar. Con ese trabajo, Madison ayudó al país a crear reglas importantes. Ayudó con la Carta de Derechos para proteger libertades como hablar, creer y reunirse. También para poner límites al poder, para que la gente no viviera con miedo. Y también ayudó con la Constitución para organizar el gobierno y evitar abusos, para dividir responsabilidades, para que nadie mandara sin control. Madison incluso escribió textos para defender esas ideas. Textos que ayudaron a mucha gente a entender el plan. No era un trabajo de espada, era un trabajo de mente. Muchas personas empezaron a llamarlo padre de la Constitución. A él no le gustaba presumir, prefería el trabajo silencioso. Más tarde, James Madison se convirtió en presidente. Fue el cuarto presidente de Estados Unidos. Llegó al cargo con experiencia y con una forma tranquila de pensar. Y cuando llegó a ese cargo, la vida no se volvió tranquila. Llegó una prueba dura, la guerra de 1812. Hubo noticias tristes. Hubo tensión. Hubo miedo en las ciudades. Los barcos y los puertos estaban en peligro. La gente no sabía qué podía pasar mañana. Y un día pasó algo que dejó a todos con el corazón apretado. Enemigos llegaron a Washington, D.C. Hubo humo, hubo fuego, y la Casa Blanca se quemó.
La capital se sintió frágil, como si el país pudiera romperse en un momento así cualquiera se rompe. Madison también sintió el peso, pero no se derrumbó. Él se sostuvo con calma, con disciplina, con esperanza y con la idea de que el país debía seguir. En esos días James no estuvo solo. A su lado estaba su esposa, Dolly Madison. Dolly era rápida para actuar, era valiente y tenía una mente práctica. Mientras la ciudad estaba en peligro, ella ayudó a proteger cosas importantes, papeles, objetos, símbolos que le daban ánimo a la gente. Ella entendía que algunos símbolos sostienen a un pueblo cuando todo parece perderse. Dolly entendía algo: un país no vive solo de edificios, también vive de memoria, vive de ideas, vive de símbolos que recuerdan quiénes somos. Después, con el tiempo, la guerra terminó. El país siguió adelante, con heridas y con aprendizaje. Madison también siguió, no porque todo fuera perfecto, sino porque rendirse no era una opción. Cuando dejó la presidencia, volvió a Virginia. Volvió a su hogar en Montpelier. Allí buscó silencio, libros, pensamiento, conversaciones tranquilas. Recibía visitas. Hablaba de política con calma y seguía interesado en el futuro del país. Ya era mayor. Sus pasos eran más lentos. Sus manos temblaban un poco, pero su forma de mirar el mundo era la misma. A veces, al atardecer, Madison miraba el cielo. Recordaba al niño que leía cerca de una ventana. Recordaba al hombre que escribía ideas para unir. Recordaba al presidente que tuvo que resistir días oscuros. James Madison murió en 1836, en Virginia. Su legado no fue una espada, no fue un grito, fue otra cosa. Fue la idea de que un país necesita libertad, pero también necesita reglas justas, paciencia para construir y valentía tranquila para proteger lo importante. James Madison nació en Virginia. Creció entre campos, caminos de tierra y casas de madera. Su familia vivía en una zona rural, tranquila, lejos de las grandes ciudades. De niño, Madison no llamaba la atención. No era el más fuerte, no era el más ruidoso. A veces se cansaba rápido, prefería estar en silencio y observar. Muchos lo miraban y pensaban que no llegaría lejos, pero James tenía otra clase de fuerza. Tenía curiosidad, tenía paciencia y tenía amor por los libros. Mientras otros niños corrían afuera, él se sentaba cerca de una ventana, abría un libro y se quedaba allí, quieto. Madison leía despacio, leía con cuidado. Si algo era difícil, no lo dejaba. Respiraba, volvía a empezar y seguía. Cuando fue joven, también estudió mucho. Salió de Virginia para aprender más y regresó con una idea clara: el conocimiento podía servir al país. Con los años, el país donde vivía empezó a cambiar. Era un país joven, con discusiones, con miedos, con preguntas difíciles. James escuchaba esas discusiones. Veía que muchas personas querían cosas distintas y pensaba en un problema simple y grande: ¿cómo vivir juntos sin destruirnos? Madison no soñaba con ser famoso. Él soñaba con un país más estable, un país con reglas claras, un país donde la libertad estuviera protegida, un país que no se rompiera por cada discusión. Cuando llegó el momento de construir el nuevo gobierno, había líderes que gritaban más fuerte, otros peleaban por poder, otros desconfiaban de todos. Muchos tenían miedo de un gobierno demasiado fuerte y otros tenían miedo de un gobierno demasiado débil. James hizo algo diferente. Madison escribió ideas, escribió planes, escribió argumentos, escribió para unir, escribió para explicar y escribió para convencer sin insultar. Con ese trabajo, Madison ayudó al país a crear reglas importantes. Ayudó con la Carta de Derechos para proteger libertades como hablar, creer y reunirse. También para poner límites al poder, para que la gente no viviera con miedo. Y también ayudó con la Constitución para organizar el gobierno y evitar abusos, para dividir responsabilidades, para que nadie mandara sin control. Madison incluso escribió textos para defender esas ideas.
Textos que ayudaron a mucha gente a entender el plan. No era un trabajo de espada, era un trabajo de mente. Muchas personas empezaron a llamarlo padre de la Constitución. A él no le gustaba presumir, prefería el trabajo silencioso. Más tarde, James Madison se convirtió en presidente. Fue el cuarto presidente de Estados Unidos. Llegó al cargo con experiencia y con una forma tranquila de pensar. Y cuando llegó a ese cargo, la vida no se volvió tranquila. Llegó una prueba dura, la guerra de 1812. Hubo noticias tristes. Hubo tensión. Hubo miedo en las ciudades. Los barcos y los puertos estaban en peligro. La gente no sabía qué podía pasar mañana. Y un día pasó algo que dejó a todos con el corazón apretado. Enemigos llegaron a Washington, D.C. Hubo humo, hubo fuego, y la Casa Blanca se quemó. La capital se sintió frágil, como si el país pudiera romperse en un momento así, cualquiera se rompe. Madison también sintió el peso, pero no se derrumbó. Él se sostuvo con calma, con disciplina, con esperanza y con la idea de que el país debía seguir. En esos días James no estuvo solo. A su lado estaba su esposa, Dolly Madison. Dolly era rápida para actuar, era valiente y tenía una mente práctica. Mientras la ciudad estaba en peligro, ella ayudó a proteger cosas importantes, papeles, objetos, símbolos que le daban ánimo a la gente. Ella entendía que algunos símbolos sostienen a un pueblo cuando todo parece perderse. Dolly entendía algo: un país no vive solo de edificios, también vive de memoria, vive de ideas, vive de símbolos que recuerdan quiénes somos. Después, con el tiempo, la guerra terminó. El país siguió adelante, con heridas y con aprendizaje. Madison también siguió. No porque todo fuera perfecto, sino porque rendirse no era una opción. Cuando dejó la presidencia, volvió a Virginia. Volvió a su hogar en Montpelier. Allí buscó silencio, libros, pensamiento, conversaciones tranquilas. Recibía visitas. Hablaba de política con calma y seguía interesado en el futuro del país. Ya era mayor. Sus pasos eran más lentos. Sus manos temblaban un poco, pero su forma de mirar el mundo era la misma. A veces, al atardecer, Madison miraba el cielo, recordaba al niño que leía cerca de una ventana, recordaba al hombre que escribía ideas para unir, recordaba al presidente que tuvo que resistir días oscuros. James Madison murió en 1836, en Virginia. Su legado no fue una espada, no fue un grito, fue otra cosa. Fue la idea de que un país necesita libertad, pero también necesita reglas justas, paciencia para construir y valentía tranquila para proteger lo importante.